a nuestro Dios por el bien que ha hecho en medio de nosotros, por habernos dado la fortaleza, el discernimiento y la capacidad de poder compartir como comunidad, por poder vivir nuestra fe en comunión y en espiritualidad en este grupo y todos los dones que nos ha regalado para cada una de las familias que también lo conforman. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que estas palabras puedan redundar en ese camino de salvación que todos hemos emprendido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que María Santísima también nos acoja y nos acompañe con su infinito amor y su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén. Bueno, buenos días. Un momentito, Miguelón. Me alegra mucho ver por allí a Luis Viloria, que él está si no estoy mal, está en Sevilla, en España, y se nos unió el grupo de Emaús de él a partir de hoy, en hora, creo que son 2 de la tarde allá. Entonces, bienvenidos las personas de España, y bueno, disfrutemos esto en grupo, que no tenemos barreras gracias a la tecnología. Muchas gracias, Miguelón, por el minuto. Gracias, tomo la palabra un momentico, gracias José Fernando, gracias Miguel. Bueno, yo le pasé la información al grupo de acá de Emaús de Toledo, yo estoy en Toledo, y bueno, espero que por aquí estén acompañándonos algunos de ellos. Bienvenidos a todos los que estén por acá de España, y espero que también se haya difundido para que otros grupos también tomen la iniciativa de entrar también a las charlas. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Luchito. Bueno, emocionante para nosotros que recibimos la fe, el idioma y todo de España, poder devolverles ahorita una reflexión sencilla. Mi nombre es Miguel Aguilera, soy del grupo de Emaús de Nuestra Señora del Pilar. También, digamos, podría decir que soy de Nuestra Señora de Fontibón con José Fernando, porque allá en inicios ayudé, aunque nunca volví. Y básicamente hace 10 años, 11 años, tuve la bendición, la suerte de encontrarme con nuestro Señor Jesucristo. Y hace 10 años, digamos, la decisión racional de seguirlo. Porque al principio, digamos, pasadas las cuestiones emocionales y sensitivas, yo tomé una decisión racional de seguir al Señor y de buscar al Señor. Y al Señor lo he buscado porque, digamos, al principio yo entraba en grupos de oración donde había personas que decían que unos hablaban con el Espíritu Santo, otros con la Virgen, otros con el ángel de la guarda, otros veían al demonio, bueno, en fin, todo el mundo con alguna don especial. Yo no tenía ninguno, pero me intrigaba mucho el tema. Entonces yo dije, bueno, yo voy a buscar al Señor con lo que se me queda fácil, y lo hice a través de leer el magisterio y la enseñanza del Señor, es decir, básicamente a través de la Biblia y del catecismo de la Iglesia Católica. Y en los puntos que han sido confusos, pues me he guiado básicamente por el magisterio tradicional de la Iglesia. Rollo Marín, San Agustín, Santo Tomás, y bueno, y Anastasio, y bueno, ahí uno empieza a encontrar las biografías y los resúmenes de las homilías de ellos, y empieza uno a tener la posibilidad de formarse en la fe, y eso es lo que yo he hecho. Y vamos a hablar hoy del dogma, y específicamente del dogma mariano. Pero entonces, a raíz de varias conversaciones que he tenido en estos días, pues realmente es que la Cuaresma es un momento de reflexión para que pensemos en la muerte. ¿Y la muerte por qué? Porque es que el viernes va a morir nuestro Señor Jesucristo.
y nosotros inevitablemente todos vamos a morir y en la muerte tenemos que pensar sobre qué va a pasar, qué hay en el más allá, qué es el más allá, si existe o no existe el más allá y de todas maneras, independientemente de lo que yo piense del más allá, va a llegar un momento en que mi cuerpo va a parar y ahí se va a acabar mi vida, mi vida terrena. Lo que los católicos siempre hemos creído y siempre nos han enseñado es que eso es lo que se llama las postrimerías, y es que cuando uno llega al último momento, pues primero se muere, después viene el juicio individual y después vienen las consecuencias de purgatorio, cielo o infierno. Y después, en algún momento que está por definir, porque el mismo Jesús dice que no se sabe cuándo va a ser, va a venir el juicio final y el fin del mundo, digamos. Entonces, pues vamos a hablar del más allá, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿quién soy yo como criatura humana, como ser racional? ¿Por qué y para qué estoy en este mundo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que va a ser de mí después de la vida terrena? Y es un problema que no es de poca monta. Es decir, la pregunta de qué va a ser de mí después de la muerte es la pregunta más trascendental que yo tengo y la pregunta más trascendental que yo tengo que contestar. ¿Cuál va a ser mi destino eterno? ¿Cómo me preparo yo para ese destino eterno? Es decir, porque ese destino eterno lo voy a tener. Y en mí está, que sea un destino eterno de gloria con nuestro Señor, con los santos, o que sea un destino eterno de sufrimiento, de miseria y de muerte con el demonio y sus seguidores. Digo yo, este momento, pues también en este momento nos ha hecho ponernos a pensar en todo, ¿no? Porque salimos de la discusión de los diálogos de La Habana, por ejemplo, y allá pues fueron y se arrodillaron todos ante los poderes del mundo, se repartieron el presupuesto nacional, hicieron hasta para vender empresarios, trabajadores, todos. Y lo que uno ve es que la paz no llegó, porque pues sí habrá algunos que no estén disparando, pero socialmente yo estoy seguro que aquí por lo menos la mitad de los que están oyendo esto ya se crisparon de que yo esté tocando el tema de esta manera, lo cual evidentemente quiere decir que no tenemos, por lo menos ellos no tienen paz de que yo esté tocando el tema. Si algún otro viene y dice que el magnífico La Paz, que eso era lo mejor que había que hacer, la mitad nos vamos a crispar y nos vamos a encender. Eso como prueba únicamente de que como la paz se buscó sin Dios, se buscó solo con fuerza humana, pues no vamos a llegar a una solución definitiva. Con la pandemia pasa exactamente lo mismo. Ahí están los empresarios que dicen que les eliminen cargas tributarias y esto para poder seguir manteniendo la nómina. Los otros que dicen que si eso se hace, entonces el Estado no se puede seguir sosteniendo. Hay unos que vienen y dicen que la vida se debe sostener por encima de cualquier cosa. Hay otros que dicen que no, que la vida no es por encima de cualquier cosa porque hay que mantener un aparato productivo para poder sostener a las personas. Y estamos en esa discusión. Y hasta ahora, con todo el respeto para las 60 o 70 personas que hay en este chat en este momento, la sociedad no se ha arrodillado, no ha cerrado los ojos y no le ha dicho a Dios, Dios, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que... Estamos en esta situación porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y básicamente, pues a mí se me ocurre que lo que tenemos que hacer es poner los ojos en los 10 mandamientos, en los 5 mandamientos de la Iglesia Católica, en lo que dispone el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7, y en lo que se pide en la Carta de Santiago, de arranque, para empezar a dejar de hacer lo que nos aleja de Dios, para empezar a hacer lo que nos acerca a Dios. Pero mientras sigamos en esta situación, pues no va a haber solución. Estamos mirando, lo vemos, estamos mirando, acá somos una sociedad enorme, 40 o 50, yo no sé cuántos millones de personas, y solamente algunos
estamos interesados en el tema religioso, tratando de buscar a Dios, mirando, tratando de encontrar cuáles son los designios de Dios, y el resto de la sociedad desprendida en otras cosas, y lo digo porque yo estoy en los chats con mis compañeros de universidad, con mis compañeros de colegio, con los amigos de no sé dónde, y todos están mandándose chistes, mandándose poemas bonitos, diciendo no transmitan cosas negativas, sino solo cosas positivas. No, pero hasta ahora Dios solo solo en este grupo de Maús, la verdad, solo Dios aquí. En las demás partes están buscando qué es lo que vamos a hacer cuando se termine el coronavirus. Entonces, básicamente, y esto pues no es de ahora, esto viene desde la antigüedad desde la antigüedad de la raza humana. Siempre ha habido dos fuerzas antagónicas: los que creen, los que tienen la concepción materialista y religiosa y atea, que no se preocupan sino de la parte de la carne, y la parte espiritual y espiritualista, o la parte que tiene espíritu, que piensa en el más allá. Eso siempre ha estado dividido entre los dos, entre el blanco y el negro. Pues hay una escala de grises, cada quien va administrando eso de la manera que puede. Pero además uno lo ve, es decir, en las civilizaciones más antiguas ya empezaban a buscar a Dios, y ya miraban a Dios y buscaban dioses que no eran los buenos, sino que eran los malos, pero ahí también, ahí buscaban. Eso siempre ha sido así. Entonces, pues básicamente los primeros dicen, no hay Dios, los materialistas dicen, no hay Dios, no hay más allá. Vivamos y comamos y bebamos, que mañana moriremos. Podría serlo, pues, el eslogan de vida de ellos. Y los espiritualistas, que, pues, digamos, podríamos pensar más bien en tener como símbolo, en vez de una frase de esas, una capilla o una catedral y un altar, y decir, hay un más allá, y pensar en que hay un más allá. Y cuando uno empieza a pararse en esto entre los materialistas y los espirituales, ahí, digamos, en la Biblia está clarísimo, en la carta a los Gálatas, donde hablan de las obras de la carne y del espíritu, ahí uno ve las dos diferencias de los dos mundos. Y uno dice, ¿cierto?, que le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si al cabo pierde el alma para la eternidad. El que lo ganó todo, para perder el alma, pues lo pierde todo. Es que a veces uno debería tratar de ponerse en contexto. Es decir, la eternidad, digamos, es un concepto bastante difícil, y la temporalidad sí lo manejamos, pero yo digo, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué delicia yo pasarme 30 años o 40 años de piscina, bronceándome, jugando golf, tomando trago, paseando en moto, con mis amigas? Bueno, qué delicia de vida, para después pasarme, pero pongámosle, 1.000.000 de años de tormento, y cuando termina ese 1.000.000 de años, viene otro 1.000.000 de años, y cuando termina ese viene otro 1.000.000 de años. Es que solamente si lo limitamos a esos 3 millones de años, la proporción de 20 años de placer frente a 3 millones de años de sufrimiento, pues digamos es un pésimo negocio. Pero si además pensamos que es algo que empieza un día pero que nunca termina, pues es todavía peor negocio. Entonces yo creo que sí hay que pensar un poco en que no se trata tanto de ganar el presente, sino de ganar el alma para la eternidad. Y cuando uno toma conciencia de esto, pues ve uno que cualquier sacrificio que se le pida es poco. Es decir, es que el premio es demasiado grande y demasiado fuerte como para no tomar una decisión. Y lo que es peor es que en esta discusión tenemos que entrar necesariamente, obligatoriamente, porque solo por el hecho de haber nacido ya tenemos que pensar en qué va a ser nuestro destino eterno. No hay manera de eludir esa reflexión ni de eludir esa discusión. ¿Cómo va a ser mi destino eterno?
O sea, mi destino eterno yo me lo fabrico hoy. El mejor ejemplo que yo he leído de esto es el de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, en los franciscanos, hablan del padre seráfico. Y se supone que le dicen el padre seráfico porque San Francisco, con su trabajo de morir a sí mismo, de ser pobre, de ser humilde, de dar la vida por los demás, por los pobres, él se glorificó, en su muerte fue glorificado y fue puesto, dicen, en el lugar que ocupaba Lucifer antes de la caída. Entonces, San Francisco es el padre seráfico porque está ocupando el puesto que ocupaba un serafín antes de la caída. Y resulta que es que nosotros los humanos nos fabricamos, nos ganamos, producimos el lugar de nuestro destino eterno. Los ángeles no, los ángeles son creados con una naturaleza específica y esa es su naturaleza y no va a cambiar. El ángel en el sitio donde fue creado, ahí va a estar toda la eternidad. Nosotros no, nosotros somos creados como materia y espíritu y nuestro trabajo depende qué lugar vamos a ocupar digamos como en el ranking celestial en el momento de nuestra muerte. Otro ejemplo, además pero pues estos ya son fuera de concurso, la Santísima Virgen María y San José. Ellos están todavía por encima de San Francisco, están solamente debajo de la Santísima Trinidad. Pero hay otros santos. De Santo Tomás de Aquino le dicen el doctor angélico, porque también ocupa un lugar allá arriba. Y hay algunas otras revelaciones donde uno puede ver que uno sí puede fabricarse el sitio donde va a estar en la eternidad. Y mientras más esfuerzo haga uno, mientras más muera uno a uno mismo, mientras uno más le diga que no a la propia carne y le diga que sí a Jesús, y uno muera para que Jesús pueda habitar en uno, mejores posibilidades de éxito tiene. Es decir, la Santa Teresa de Calcuta era una mujer, era una niña de clase alta, la llevaban de su casa al colegio en carro con chofer, carro además era un Rolls Royce o algo así por el estilo, y ella en algún momento tuvo el llamado a la vida religiosa y una mujer de clase alta, digamos, nació con todos los oropeles y los encajes y los privilegios del mundo, se dedicó a cuidar leprosos durante toda la vida. Es decir, ¿cuál será, dice, si ella renunció y murió a sí misma de la manera que lo hizo, cuál será el lugar que está ocupando en el cielo? Entonces dicen que a Teresa de Calcuta, una señora de la nobleza le dijo, lo que usted hace de limpiar los leprosos, yo no lo haría ni siquiera por $1.000.000. Y la Teresa le dijo, yo tampoco, por $1.000.000 yo no lo haría, no alcanza. Yo lo hago es por amor a Dios. Entonces uno dice, bueno, eso es como el punto de partida. Nosotros nos vamos a fabricar cuál es nuestro lugar en el cielo. Ahí yo había hecho una disquisición, como esto era una charla de 3 días, aquí hago una disquisición sobre la prueba del alma, argumento ontológico, práctico, en fin. Pero me voy a centrar en el argumento solamente en la sabiduría de Dios y en mire lo que dice. Dice, perdón, un segundo y lo voy a buscar acá porque no quiero disertar, sino quiero ir puntual. Dice la bondad de Dios. Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de la inmortalidad. Nadie quiere morir, todo el mundo quiere sobrevivir. Todos queremos sobrevivirnos. Tenemos todos el ansia incontenible de la inmortalidad, pero incluso hasta los ateos. Cuando uno va a Disney World, ahí le cuentan a uno el rollo que de Disney World, el Walt Disney, en algún momento dado hizo congelar su cuerpo con una cosa de nitrógeno o algo así, esperando que alguien tenga una solución
para la vida y es decir, es una pura concepción material, pero de todas maneras ellos quieren ir al más allá, pasar al más allá, no quedarse solo con esta vida, sino seguir viviendo. Dice Dios, pero todos los argumentos de naturales o filosóficos, digamos, tienen concreción en la Biblia. En la Biblia están, Dios lo ha revelado, lo reveló y Dios mismo nos dice que todos los astros y planetas pasarán, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Dice, Dios se hizo hombre y como uno de nosotros se puso a nuestro alcance para poder hablarnos en nuestro idioma y enseñarnos con nuestro lenguaje el camino del cielo. Miren lo que Dios nos enseña en la palabra, son citas bíblicas textuales lo que voy a decir. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y se refiere a la vida eterna, porque es que en la eternidad hay muerte eterna. Entonces ahí se está refiriendo es a la vida, a vivir en él. Después dice otras, esto es en Juan 11:25, dice otra cita, estad pues prontos, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Lucas 12:40. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que el alma no pueden matarla. Temed más bien a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Dice Mateo 16:26. ¿Qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde el alma? Dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno según sus obras. Mateo 16:27. Esto ya tiene que ver con el tema del juicio final. Irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Eso también tiene que ver con el juicio final. Lo ha dicho Cristo, el Hijo de Dios vivo, lo ha dicho la verdad por esencia. Aquel que afirmó de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 16:6. Y dice, qué gozo y satisfacción para el pobre corazón humano que siente ansia y sed inextinguible de inmortalidad. Pues nos lo asegura Dios mismo que somos inmortales. ¿Cómo es el tránsito al más allá? Pues digamos esto yo básicamente, estas citas bíblicas, pues para probar que la vida es eterna y que después de la vida hay eternidad. Ahora, si alguno quiere los argumentos, el metafísico, el filosófico, histórico, ahí los tengo, se los puedo pasar con gusto para que les echen una revisada, pero pues la verdad yo creo que si los pongo ahorita se nos alarga demasiado esto. ¿Cómo es el tránsito al más allá? Al más allá. Dice, el tránsito al más allá empieza con la muerte. En la muerte, el día que cesan la actividad vital del cuerpo, ahí empieza la muerte. Y dice, de la muerte sabemos tres cosas, que es cierta en su venida, insegura en sus circunstancias y única en la vida. O sea, cierta en su venida. No hay nadie que no se vaya a morir. Todos nos vamos a morir. Insegura en sus circunstancias, porque, es decir, cualquiera se puede morir en este momento viendo la pantalla del computador. O una bala perdida, o un infarto, o tropezarse y desnucarse. Es decir, las circunstancias no las sabemos. Pero además hay más circunstancias, ¿no? Porque hay circunstancias de preparación o de no preparación para la muerte que ahorita las miramos. Y es única en la vida. Hay religiones como las de los budistas, por ejemplo, que ellos creen que esto es con segundas oportunidades, que uno viene, que si quedó a medias, entonces se reencarna en algo inferior, y si hizo algo mejor se reencarna en algo superior. Pero pues digamos eso es una creencia de ellos y eso no, desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos y se nos ha revelado, pues no tiene ningún sentido. Entonces, la muerte no es una cosa trágica, no es una cosa terrible, sino al contrario. Esto hablo desde un punto de vista de ojos cristianos. Es algo muy dulce y atractivo, puesto que representa el fin del destierro y la entrada en la patria verdadera. ¿Se acuerdan en el salve, en la salve nosotros le decimos, le clamamos a la Virgen de que nos auxilie en este valle de lágrimas donde estamos
para que cese este destierro y vayamos a la presencia de Dios. Es decir, esto es solo una preparación para la vida eterna, no más. Y uno debe tener eso. Esto no es la finalidad del recorrido, no es la vida en la tierra. Esto es solamente un camino de preparación para ir a la vida, al encuentro con el Señor. Dicen algunas personas que a los 27 años se termina el desarrollo del cuerpo y ahí empieza el deterioro del cuerpo. Es decir, que a partir de los 27 años empezamos a morir, se nos empieza a deteriorar el cuerpo. Y eso lo sabemos, y eso es una consecuencia del pecado, porque antes del pecado nosotros no éramos inmortales, impasibles e íntegros. Es decir, inmortales no... Secretario General del Partido Comunista. Inmortales porque no íbamos a morir jamás. Impasibles porque nos hacía invulnerables al dolor y al sufrimiento. Y además éramos íntegros, es decir, teníamos control absoluto de nuestras pasiones que estaban gobernadas y dominadas por la razón. Pero a raíz del pecado de Adán y Eva, perdimos la inmortalidad, la impasibilidad y la integridad. Desde ahí empezamos a desgastarnos. Los primeros padres, digamos que eran los que estaban más cercanos a la creación original, pues hablaban de personas que vivían 700, 800 y 900 años, como Matusalén y ellos. Esto ha venido mermando a llegar a puntos como ahora en que vivimos 50, 60 años y ahora último, pues con la medicina a punta de pastillas nos podemos sostener hasta los 70, 80 y algunos hasta los 90. Pero pues digamos es como una excepción a la regla porque realmente todos vamos a morir. Dice que la muerte, hablemos de las circunstancias de la muerte. La muerte puede ser natural, que esa es la que estábamos hablando ahorita, viene por puro desgaste, no hay enfermedad, sino la gente simplemente se le apagó el cuerpo, simplemente se murió, no hay nada más que decir, se murió la persona. Hay una muerte que es prematura, que sea, digamos, una persona joven que está en la plenitud de la vida y se muere, le da una enfermedad y se muere, un coronavirus o un infarto o alguna cosa, en el ejemplo. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que se murieron en la plenitud de la vida, como la viuda de Naín, la hija de Jairo, el mismo Lázaro que ya era ya era mayor, pero igual se murió de manera prematura y son muertes que Dios interrumpió. Son 3 ejemplos de muertes interrumpidas por Dios que como prueba de la excepción y no de la regla. O como excepción que prueba la regla más bien. Hay otra clase de muerte que son las muertes violentas, que es el accidente de avión o la bala perdida o el accidente de tráfico, la persona que se ahoga en el mar. Y hay otra clase de muerte que es la muerte repentina. Es una persona que se muere por un agente extrínseco, como el virus o algo así. ¿Cuál va a ser la muerte? ¿Cuál va a ser la muerte nuestra? O sea, pues prematura para la mayoría ya no estamos de muerte prematura, pero pues todos esperamos una muerte natural, pero no sabemos si vamos a tener una muerte violenta o una muerte repentina. Eso no sabemos cómo va a ser la muerte nuestra. Ya prematura no, eso sí ya lo sabemos porque ya todos pues, estamos por encima de los 50 o cerca de estarlos. ¿Cuál va a ser mi muerte? ¿Cómo va a ser mi muerte? ¿Cómo va a ser mi muerte? ¿De qué manera estoy preparado yo para mi muerte? O mejor, ¿estoy preparado de alguna manera para mi muerte? Yo, en el caso personal mío y de algunas otras personas que conozco, pues habitualmente vivimos en vida sacramental. Y antes, cuando ya vimos que nos íbamos a encerrar por el coronavirus, buscamos sacerdote y nos confesamos por simple y llanamente
precaución, porque no sabemos qué va a pasar durante la pandemia. Entonces nos preparamos. Pero yo digo, si yo me llego a morir hoy, el Señor en el juicio me mira mis manos, como dicen que pasa en el juicio, yo en mis manos, ¿qué horas voy a llegar yo a mostrarle al Señor? Y le voy a decir, Señor, sí, yo me morí y aquí están mis obras. Cuando el pastorcito de Fátima, el niño, le dijo a la Virgen que él que se lo llevara, que él se quería ir, y la Virgen le dijo, yo no te puedo llevar. El niño, pues qué pecado iba a tener un niño chiquito. Imagínese un niño campesino de Fátima al que se le estaba apareciendo la Virgen, qué pecado iba a tener. Ninguno. La Virgen le dijo, es que tú no tienes ninguna obra para presentarle al Señor. Entonces él estaba exento de cosas negativas, pero no tenía nada para mostrar. Entonces yo me pregunto, si a mí me llama el Señor en este instante, estoy limpio de cosas negativas porque estoy confesado, no tengo pecados mortales, no tengo pecados veniales, sucumbo a algunos de mis defectos de carácter, pero combato y lucho. Y obras, ¿qué obras tengo en mi mano? ¿Qué tengo yo para mostrarle al Señor y decirle, Señor, acá está, yo di testimonio de ti, ayudé a los pobres, ayudé a los enfermos, o sea, digamos, centrémonos en las obras de misericordia nomás, las 7, en las corporales, ni siquiera mirar las espirituales. Visité a los enfermos, vestí al desnudo, le di de beber al sediento, alimenté al hambriento, visité al enfermo, visité al preso, enterré al muerto, ahí están las 7. O en las espirituales, corregí al que hierra, soporté los defectos de carácter de mi vecino, y las otras 5 que no las tengo, no me las sé. Ni siquiera me las sé, o sea, si no me las sé, pues quiere decir que ni siquiera las practico. O sea, no, ¿con qué le llego yo al Señor el día que me llegue a mi juicio y me diga, bueno, pues hablemos en este momento del juicio hablemos de las obras de caridad espirituales? Entonces, ¿qué has hecho? Y si no me pregunta, pues yo no puedo contestar, porque no me las sé ni siquiera, para no hablar de otras cosas. Entonces yo digo, estoy preparado para morirme en este momento, porque voy a morir solo una vez, solamente una vez, y debo estar preparado para esa muerte. Repito otra vez, 3 casos tenemos de personas que han muerto 2 veces, citadas por la Biblia además. Lázaro, el hijo de Jairo y la viuda de Naín, no más. Conocemos acá en Bogotá, hay personas que les hemos oído el testimonio, a Gloria Apolo, a Sandra Ortiz, a Jesús de Marinilla, que son personas que han muerto y han presenciado de alguna manera el juicio particular, han sido destinados o enviados a algunas partes de purgatorio o de cielo o de paraíso a mirar para venir a dar testimonio de cómo es, pero son excepciones. Es decir, lo más seguro es que todos nos morimos y nos vamos por ahí derecho a nuestro destino final. Digamos, o sea, nos vamos a jugar, todo nuestro destino nos lo vamos a jugar a una sola carta. O sea, si acerté para siempre. Y si no acerté, lo perdí todo para siempre. Entonces, pues yo creo que sí vale la pena pensarlo bien, reflexionar y tomar toda clase de medidas y precauciones para asegurarnos que en ese momento estemos preparados para atender el juicio de Dios. Dicen, yo lo leí el otro día en es un testimonio. Dicen, la muerte ocurre de manera muy simple. Se separa el cuerpo del alma y ahí está el ángel de la guarda. Y el ángel de la guarda lleva el alma a la presencia de Cristo, pero no a la presencia de la esencia, porque si yo estuviera en la presencia de Dios tendría que estar beatificado para poder estarlo.
pero ya voy a un sitio donde yo siento la presencia de Dios y sé que ahí está Dios. Y en ese juicio están presentes la Santísima Virgen María, si yo he sido mariano. San Miguel Arcángel, que es quien tiene las llaves que es el que maneja las llaves allá de los destinos. Nuestro Señor Jesucristo, y está el demonio presente también, el acusador. Y allá yo llego y a mí se me presentan y me abren dos libros. El libro de la vida, eso está en el Apocalipsis. El libro de la vida y me abren la Biblia. Y la Biblia es el libro, es el deber ser, es lo que yo tuve que haber hecho, lo que yo debía hacer. Y el libro de la vida es lo que yo hice. Y se cruza la información. Como cualquier operación contable, se cruza lo que debía hacer con lo que hice. Y eso me da literalmente un debe y un haber, o un haber. Y entonces yo tengo, como dicen los golfistas, el corte. Si yo paso el corte, me voy para el purgatorio y cielo, y si no paso el corte, me voy para el infierno. Pero es en un solo instante, o sea, esto no requiere, esto no es más, no hay segunda oportunidad, no hay curso de remedial, no, nada, simplemente es, usted hizo esto y usted tenía que haber hecho esto. Y le alcanzó, venga, o no le alcanzó a Dios. Así de simple es. Y lo está dicho y descrito en muchas partes, o sea, no tiene muchas variables. En Mateo 18, 25, ¿qué? Mateo 18, 23, ahí está, ahí hay toda una descripción de ese juicio cómo es. Ahora lo podemos leer si quieres más adelante. Entonces, para la muerte yo me preparo de dos maneras. Tengo una preparación remota y una preparación próxima. La preparación remota, digamos, tiene que ver con la de la persona que vive en gracia de Dios permanentemente. Tiene las cuentas arregladas y vive habitualmente en gracia. Conocemos muchas personas así, que van confesión semanal, Eucaristía diaria, van a Bacatá los viernes, ayudan en la hora de los huérfanos de Notre Dame el miércoles, van al grupo de oración el lunes o el miércoles, y están habitualmente en gracia buscando, no tienen pecados mortales, no tienen pecados veniales y están preparados. En eso ve uno cantidades de sacerdotes y de monjitas que uno ve que están listos. Dice uno, ese padre puede venir nuestro Señor y recogerlo ya, y ese padre entra sin escalas al cielo. Uno, pues, la percepción que uno tiene por el tipo de vida que llevan, o de la monjita, eso, o personas, uno ve el papá de un amigo, o un amigo de uno, o una amiga de uno, uno conoce gente que trabaja para morirse en cualquier momento, están listos siempre. Y hay otra preparación que es la preparación próxima. Es que es una persona que, digamos, por alguna razón tiene certeza que se va a morir, por ejemplo. Y entonces esa persona, porque le dicen, hombre, tiene un cáncer espantoso y le quedan semanas de vida, o un lupus, o no sé, alguna enfermedad de esas que matan, que no sé cuáles son, y le quedan poco tiempo de vida, y entonces esa persona se prepara sacramentalmente y va al tribunal del amor, recibe la Eucaristía, recibe la extrema unción, e incluso puede recibir otros auxilios espirituales adicionales, como tener una indulgencia plenaria, o bueno, en fin, muchas más cosas le pueden pasar. Eso, pero digamos, esos también son personas que tienen un aviso especial y reciben una gracia de Dios para poder prepararse de manera especial. Si combinamos entre la preparación remota y la preparación próxima, podemos hablar con que hay 4 tipos de muerte, básicamente. Los que se mueren sin preparación, ni remota ni próxima. Los que se mueren con preparación remota, pero no preparación próxima. Los que se mueren con preparación próxima, pero no remota. Y los que se mueren con las dos, la preparación próxima y la preparación remota.
Entonces, por ejemplo, el primer tipo de muerte, sin preparación ni próxima ni remota. O sea, ¿quiénes son estas personas? Pues los que tienen ausencia total de Dios. O sea, Dios no está en su vida. Son personas que nada, llevan una vida por fuera. Y dentro de estos incluso encontramos a los malos propiamente malos, que dan mal ejemplo, tuercen las personas, roban, matan, asaltan, en fin, son las personas que no están, son apóstoles del mal y siembran semillas de pecado. Literalmente, eso se trata. Y en el ejercicio de su vida, pues lo que hacen es arrastrar a la condenación al mayor número posible de almas. Eso es ese tipo de personas. Esas personas dicen que la persona es como un árbol que está recto. Y a medida que uno va creciendo, uno se va inclinando hacia el lado del bien o se va inclinando hacia el lado del mal, por digamos, los frutos de su conducta. Uno puede estar hacia el bien o puede estar hacia el mal. El sentido común y la lógica y todo indica que para el lado que está caído el árbol, en el momento en que lo cortan, para ese lado cae el árbol. Con el alma pasa lo mismo. Si uno está inclinado hacia el bien en el momento de la muerte, seguramente cae hacia el bien. Si está caído hacia el mal, seguramente caiga hacia el mal. Por supuesto que existen excepciones, porque la misericordia de Dios pues es de Dios y se rige con criterios de Dios y no con criterios de hombre. Es probable que una persona absolutamente mala que haya asesinado, narcotraficado, robado, violado, todo lo que uno quiera, en el último momento, en el último instante, se arrepienta y no caiga para el lado que tenía que caer, sino que cayó para el otro. Igual lo mismo al revés. Una persona que esté inclinada y haya vivido para el bien, de pronto en el último momento no se sostenga y se vaya para el lado del mal. Por eso uno en la oración siempre debe pedir por la perseverancia final. La perseverancia final. Señor, dame la perseverancia final. La perseverancia final es que yo hasta el último momento esté inclinado por la verdad, por Dios, por Jesús, por la Virgen. Eso, que yo me persevere en eso, que en el momento de la muerte las tentaciones que se me vienen en el momento de la muerte no me hagan echarme para atrás, irme para el otro lado. Segunda manera de morir, con preparación próxima, pero no remota. O sea, ese es el ejemplo que habíamos puesto. Es el que vive, habitualmente vive en pecado mortal, pero por alguna razón, por ejemplo, la enfermedad que se le viene encima o la sentencia de muerte del condenado a muerte, o simple y llanamente por un acto de la misericordia de Dios se va y se prepara, se confiesa y se prepara y se alista para morirse. Entonces esa sería por eso oramos por los demás, oramos por la conversión de los demás, porque nos interesa muchísimo que los demás reciban, así sea en el último instante, la misericordia de Dios y les permita arrepentirse de sus pecados, tener una contrición y salvar su alma. Pero ojo, hay personas que, digamos, temerariamente viven su vida de manera disoluta o disipada, haciendo lo que les provoca, pensando o confiándose que que antes de la muerte va a tener tiempo suficiente de arrepentirse, de confesarse y de organizarse para morir. Pero la Iglesia Católica, San Pablo lo enseñó y la Iglesia lo enseña. Dice, de Dios nadie se ríe. O sea, eso de burlarse de la misericordia y burlarse de la justicia de Dios no tiene muy buenas, digamos, no tiene muy buenas esperanzas de que realmente una persona que se porte así se salve. Es decir, uno debe trabajar para la salvación de su alma durante la vida, porque ese es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida no es ningún otro que ese.
La tercera manera de morir es con preparación remota, pero no preparación próxima. Volvemos al mismo, remoto es el que vive una vida habitualmente en Dios, pero en el momento de la muerte no tuvo tiempo de prepararse. Podemos pensar en cuántas personas no habrán muerto durante esta epidemia que tenían una vida en Cristo y por el encierro y lo que tuvieron en su casa no tuvieron la oportunidad de tener un sacerdote, una unción de los enfermos, una confesión, ni siquiera una Eucaristía, porque no, las Eucaristías las hacen sin cuerpo presente. Entonces uno dice, pues hay que empezar a pensar en esto. Yo digo, realmente en esto, lo que yo siempre pienso en esto es que yo en este momento yo debo tomar una decisión formal de fondo en mi vida y decirle, hombre, en adelante yo no voy a cometer nunca más la imprudencia de acostarme en pecado mortal, porque es que puedo acostarme y no levantarme y despertar en el infierno. Entonces yo no puedo, yo tengo que, la invitación que yo hago, el motivo de esta reflexión es invitar un poquito a la reflexión y decir, hombre, pensemos en esto, esto con Dios, como dice San Pablo, lo dice en latín, lo más bonito, Deus non irridetur, de Dios nadie se ríe, dice San Pablo. Entonces, hombre, no nos riamos de Dios, o sea, esto es un asunto serio, la salvación del alma es un asunto serio, muy serio. No juguemos con eso, no juguemos con eso. Uno tiene que formarse, tiene que saber qué es lo que la iglesia enseña, qué es lo que la iglesia pide y cumplirlo. Uno no puede jugar con candela porque literalmente con candela es que juega, porque en el infierno lo que hay es candelas, lo que hay. Entonces, hombre, no tomemos esa decisión, no nos volvamos a acostar nunca con pecado mortal. Si usted comete un pecado mortal, vuele inmediatamente, a arrepentirse de ese pecado mortal y a confesarlo. Pero no espere, no, mañana o dentro de 8 días, dentro de 15 días me confieso, o dentro de 2 meses es el retiro de Maús, entonces antes del retiro me confieso para ir confesado. Eso es una irresponsabilidad muy grande porque mire que lo estamos viendo, ya están circulando las fotos de personas que se están cayendo muertas en la calle caminando. Acá en Bogotá hay fotos que ya están circulando y podemos ver las de España, las de Italia y las de China, si no crean que pasa. Entonces, en cualquier momento nos podemos morir. ¿Cuál es la cuarta de morir? La cuarta manera de morir, pues la cuarta manera de morir es la de los santos, ¿no? La de los santos, que tienen preparación remota y tienen preparación próxima. Entonces, viven en gracia de Dios, viven con Dios, hacen las obras de Dios, viven para Dios. Y se prepara, y cuando va a llegar el momento de la muerte, entonces cuentan con el tribunal del amor, cuentan con la extrema unción, cuentan con la Eucaristía, y no ve uno cuántas personas, yo vi un sacerdote jesuita morirse una vez, y estaba el sacerdote en la cama rodeado de 6 o de 7 sacerdotes, orando todos. Yo digo, pues, qué envidia de muerte la de ese padre. O sea, seguramente confesado, seguramente comulgado con la unción de los enfermos y 5 o 6 sacerdotes ahí al lado de él, orando mientras él daba el paso a encontrarse con nuestro Señor. Esa es la mejor muerte de todas. Pero, digamos, tenemos las otras cuatro maneras de morirnos. Vamos a mirar a ver de qué más hablamos acá. ¿Cómo es el juicio de Dios? El juicio de Dios es hay dos, el juicio particular y el juicio final. El juicio particular fue el que describimos ahorita, que está en Mateo. Vamos a leer el pasaje si quieren. Y ahí dice, Mateo.
Es una descripción de ese pasaje. Miguel. Mateo 18, 23, Aló, Miguel, 25. buenos días. Señor. Una pregunta. Si Dios es amor, entonces ¿por qué permite que los seres que han muerto vayan al infierno? Si Él es amor y la iglesia nos ha inculcado durante mucho tiempo de que Dios siempre nos perdona. Antes de cometer algún acto que vaya en contra de la voluntad de Dios, Él ya nos está perdonando. Y si Él es amor, ¿por qué permite que vayamos al infierno? Sea el más malo o sea el más bueno en todo sentido. Entonces, parto desde la situación de que él permite de que vuelva a redimir o cómo hace para volver a subsanar ciertos malos actuares que haya tenido en vida propia. Correcto. Mira, el Dios nos da dos regalos que son enormes y que son irrevocables, que son la existencia y que son la libertad. Entonces, y por supuesto, la existencia no la va a revocar. Nosotros, una vez empezamos, nosotros somos seres, dicen, habiternos. O sea, tenemos principio, pero no tenemos fin. Dios es un ser eterno, no tiene principio y no tiene fin. Nosotros tenemos principio, pero no tenemos fin. Y Dios nos da, y Dios nos dice, esa libertad que yo les regalo es absoluta, la pueden usar como ustedes quieran. Pero el uso que ustedes hagan de esa libertad tiene consecuencias. Tiene consecuencias de vida o tiene consecuencias de muerte, porque Dios es infinitamente justo, pero también es un Dios que es infinitamente misericordioso, ¿cierto? Entonces uno dice, y la justicia no está por encima de la misericordia, y la misericordia no está por encima de la justicia, porque además Dios es infinitamente sabio y es infinitamente, y Él sabe exactamente cómo balancear entre la justicia y la misericordia. Entonces yo no puedo utilizar la misericordia de Dios como patente de corso para yo hacer lo que me dé la gana. Es un salvoconducto para que yo haga lo que me dé la gana. Porque como Dios es infinitamente misericordioso y Él me creó para que yo a la final esté unido con Él, pues Él no puede ir en contra de su creación. Esa es más o menos como la reflexión que hacen las personas que creen en la misericordia absoluta de esa manera. Y hay otros que creemos en la justicia de Dios. Entonces, para las obras justas hay premios y para las obras injustas hay castigos. Como nosotros, por nuestra propia naturaleza humana, no tenemos la revelación de un solo instante, sino que la tenemos que ir desentrañando. Yo nunca sé cuál es la voluntad de Dios exactamente, yo la tengo que ir desentrañando. Mientras yo voy desentrañando la voluntad de Dios, yo voy equivocándome, yo voy cometiendo errores, y para subsanar esos errores, para enmendar la plana, yo tengo básicamente dos herramientas. Una a nivel personal y otra que es ante el sacerdote. Hablo solo de los católicos. Los demás tendrán sus medios, pero yo me refiero solo a los católicos. Entonces, cuando yo cometo pecados que no son tan graves como para que rompan mi relación con Dios, lo que llamamos los pecados veniales, yo simple y llanamente me arrepiento en la Eucaristía, puro empezando la Eucaristía, hacemos el yo pecador, y en ese momento yo tengo absolución de todos mis pecados veniales. Si yo leo la Eucaristía, si yo leo la palabra de Dios, el Evangelio, también recibo perdón de pecados veniales. A veces los padres dicen, cuando terminan de leer el Evangelio, dicen que por la lectura de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Se refiere solo a los veniales.
Y después vienen los pecados mortales. Los pecados mortales son aquellos pecados cuya conducta es tan grave que haberla cometido implica haber roto la relación con Dios, la amistad con Dios. Entonces yo rompo la amistad con Dios y digamos, de alguna manera no me enemisto, sino me separo de Dios. Es un acto de mi voluntad haber cometido esa conducta. Es un acto de mi voluntad, yo lo cometí. Y normalmente uno los comete a sabiendas. Dios es infinitamente justo y Dios no nos va a condenar por conductas que cometamos en las que Él no tiene, en las que no tengamos pleno conocimiento. Entonces, por eso uno de los requisitos del pecado mortal es que haya plena advertencia. Yo tengo que saber que eso es un pecado mortal y a pesar de que yo sé que es un pecado mortal, cometo la conducta. O sea, un pecado mortal por equivocación, no hay condenados por equivocación, mejor dicho. El que está orando mal sabe que está orando mal y a pesar de ese conocimiento de que está orando mal, lo hace. Y si se muere, se condena. Así de simple. Esa es Y entonces el Señor nos regala el tribunal de la misericordia. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo debo examinar mi conducta habitual contra los 10 mandamientos de Dios, contra los 5 mandamientos de la iglesia, contra lo que está narrado en Mateo 5, 6 y 7 en el Sermón de la Montaña. Y también hay una buena lista de cosas para tener en cuenta en la carta de Santiago. Pero con esas reglas yo examino mi conducta y donde yo encuentro que le falté a Dios, que falté a la caridad de Dios, que rompí mi relación con Él y que me salí, pues yo debo tratar de restablecer esa relación. Obviamente, tomando con el propósito de enmienda, que es tomar la decisión para no volver a cometer esa misma conducta. Y no tiene sentido, Señor, vengo a acusarme que me embriagué, me emborraché, hasta decir no más y después peleé y entonces me arrepiento. Y a los 3 días estoy en las mismas. O a los 3 y a los 8 días vuelvo en las mismas. No, yo a hacer la confesión tomando la decisión firme y definitiva de no volver a pecar y de repudiar ese pecado, de odiar ese pecado, porque con ese pecado en el caso de un católico, pecado que yo cometa es un pecado en el que yo estoy exhibiendo a Dios. Y uno ve como la gente juzga a los demás y dice, pero si ese tipo es de la iglesia y todo eso, miren las que está, eso no crean que eso no es una religión, eso está todo el día en el día a día. Esa es como la raza que yo daría eso. No es que Dios no nos vamos a condenar por una injusticia o por una ignorancia. Nos vamos a condenar es por un acto, una conducta que está prohibida que nosotros cometemos. Y no son conductas que sean arbitrarias. Todas las conductas que están contempladas en los mandamientos y en los mandamientos de la iglesia son conductas que nos llevan a la perfección, a nosotros como cristianos. Y es que Jesús nos retó cuando Jesús vino, le dijo a los apóstoles, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. O sea, no nos dijo sean prósperos, ni tampoco nos dijo sean felices, ni tampoco nos dijo nada de las cosas que uno oye por ahí, nos dijo sean perfectos. Y uno esculca la perfección y la perfección pues empieza por morir a mí mismo para yo conformarme con la voluntad de Dios y entonces ser una persona caritativa, amable, justa, amoroso, que sea una persona de crecimiento para los demás y no una piedra de tropiezo para los otros. Y a eso me llevan los mandamientos. A medida que uno empieza a vivir en los mandamientos de Dios, uno empieza a volverse una mejor persona y uno obviamente como uno es un juez benévolo con uno mismo, uno empieza a notarlo, uno empieza a darse cuenta que ya se está portando mejor. Pero más adelante con el paso del tiempo, las demás personas empiezan a notar el cambio y y ahí sí empiezan a preguntarse, hombre, ¿qué fue lo que hizo este tipo? Que era ese guache tan desagradable y ahora es un tipo tan amable y tan agradable. Y entonces ahí uno puede decir, por ejemplo, para los de Maús, no, pues lo que yo hice fue Maús. A mí el retiro de Maús me cambió la vida. Yo por eso
dejé de ser el guache que era y ahora soy la persona que soy, porque hay otros que tienen otras experiencias que pueden contar, pero básicamente es después de la experiencia la decisión que yo tomo de enmendar y de enderezar mi vida. ¿Listo? ¿A qué voy con mi pregunta? A la edad hablo de la edad mía, arriba de los 50 años, es muy comprensible lo que dices. Pero digamos, dile a esos muchachos que está tratando de buscar su identidad de 14 a 17, 18 años, que vive de las emociones que le están ocurriendo día a día, en la cual actúa de acuerdo a lo que le está sucediendo. Hablo de esto porque en una de los visiteos que se hace en Ciudad Bolívar, un muchacho decía, yo tengo que vivir día a día y robo, he matado, he hecho esto, y es un muchacho. Y él vivía de sus emociones, buscando su identidad, tratando de encontrar un camino como es. Pero si en uno de esos momentos de ir buscando su identidad, pero también viviendo el día a día para poder comer, llevar sustento a su casa, sea robando, matando, como no lo juzgo, porque no estoy para juzgar, llega a morir. Entonces se fue al infierno porque no tuvo tiempo de confesarse, no tuvo tiempo de pagar un retiro de Emaús, no tuvo tiempo de muchas situaciones que le pueden dar ese condicionamiento mental para que su conducta cambie como tal. Entonces ahí, si Dios es misericordioso, es piadoso, ¿qué sucede en ese momento? No, ¿qué es lo que pasa? Sí. Yo entiendo. Sí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el juicio, yo no puedo hacer el juicio de Dios desde acá, desde mi escritorio, porque entonces yo hago consideraciones que son mis consideraciones. El juicio de Dios incluye, pues, digamos, conocer todos los pensamientos buenos, regulares y malos de esa persona. Saber exactamente por qué esa persona es como es. ¿Sí me explico? Eso yo no lo conozco. Yo frente a un muchacho de esos, pues yo lo primero que puedo hacer es un juicio de que, una vida desperdiciada. En vez de estar estudiando, ese muchacho está robando. O en vez de estar trabajando, ese muchacho está robando. Pero yo no sé qué lo llevó a eso. Esas cosas sí las sabe Dios. Dios sabe si ese niño fue violado por el padrastro o por el papá o por el abuelo. Dios sabe si los únicos ejemplos que ha tenido en su vida han sido de malandros. Dios sí sabe todo eso. Y por supuesto que todas esas cosas tienen que entrar en el juicio. Y vuelvo y repito, Dios no nos va a juzgar por unas normas objetivas desconocidas. No, Dios nos va a juzgar es por lo que nosotros conocemos y por lo que nosotros vamos sabiendo. Hay decenas de ejemplos. Sí, en la misma circunstancia que salen adelante trabajando sin robar y sin delinquir, ¿no? Buenos días. Es que tengo una pregunta. Si me permiten, antes de la pregunta, discúlpame, quiero aclarar un poquito para que no patinemos en lo mismo. Lo que Miguel dice es que al que mucho se le dio, mucho se le va a exigir. Si la persona es conocedora, es formada, es evangelizada, fue llevada realmente a un conocimiento de Dios y ha estado en el camino de Dios y está realmente en plenitud de poder dar respuesta a la llamada de Dios, pues a él se le exigirá a ese nivel. Pero a una persona que no ha sido formada, que no ha estado realmente en el camino de Dios, que no se le ha dado los elementos, los medios, no se le ha permitido realmente tener una confrontación con lo que Dios realmente ha manifestado y le ha querido ofrecer, pues realmente su juicio será un poco menos severo. La realidad, lo que sí está en el camino es que a esas personas, precisamente, como decía Miguelito, en las obras de misericordia, nosotros no podemos dejarlo ahí. Yo retomaría un poco todo el apostolado que hizo el padre Javier de Nicoló, que nos hace falta reconocerle mucha importancia a eso. Cuando nosotros íbamos a visitar a los niños de la calle, cuando nosotros íbamos a hacer ese apostolado de estar con ellos,
pues se les hacía una invitación y se les iba guiando por el camino. Pero hay otro elemento que es lo que está diciendo Miguel ahorita, que me parece que es también el elemento que hay que tener en cuenta. Dios no solamente escruta la realidad de lo externo, sino también escruta el corazón del hombre. Entonces, ¿cuál es la intención de ese hombre? ¿Hace realmente las cosas por una necesidad, como lo estamos escuchando ahorita, por una realidad que lo desborda, una necesidad que lo abruma y una necesidad que lo lleva a cometer actos que en sí no son actos voluntarios, son actos por necesidad, son actos que lo obligan a hacer esa realidad porque en esa necesidad vive? Acuérdense que para que haya pecado tiene que haber plena conciencia del acto, y a veces los actos de los seres humanos son mediados por el miedo, son mediados por las circunstancias, son mediados por... Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahí tenemos nosotros que tener claridad. Lo que Miguel está diciendo es, aquellos que se nos ha entregado, que se nos ha dado, que se nos ha formado, que se nos ha invitado, que hemos entrado en el camino y realmente sabemos y somos conocedores de esa realidad, pues evidentemente se nos va a exigir, y se nos va a exigir mucho, 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 porque estamos recibiendo mucho, mucho y somos conocedores de esa realidad. Entonces, hay que manejar un poquitico esos criterios. Y ahora, el juicio que va a ser particular de cada ser humano depende de la historia y dependerá también de las circunstancias. Entonces, esa palabra tan clara cuando se elige a David, que no ve lo externo, sino que escruta el corazón de David, es porque ve el Señor que está lleno de Dios. Y al estar lleno de Dios, pues es el elegido para ser el rey de Israel. Entonces también hay que saber con qué intenciones se hace, porque a veces es porque uno es malo, porque es que quiero ser malo, porque es que no tengo realmente como aquel terco que dice, porque yo soy así, nací así y me tienen que aguantar así, y no hace nada tampoco para mejorar su condición. Entonces, quisiera aclarar estas realidades porque ahí es donde está el tema. Gracias, padre. La señora que iba a preguntar, ¿era quién? De todos modos, tengo una pregunta. Sí. De todos modos, tengo una pregunta. En este orden de ideas, entonces, en este caso, ¿qué es el purgatorio? Porque hasta donde nos han enseñado siempre, pues, digamos que... No te oigo. Poniendo los dos eventos, lo que preguntaba el otro señor del muchacho y esto, entonces, digamos que en ese caso el purgatorio como que es el punto medio en el que donde debemos terminar de cumplir la obra de Dios o lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿o no es así? Correcto. Lo acabas de decir exactamente como es. Yo como hombre racional, debo, y por supuesto la mujer racional también, yo hablo porque es que no soy partidario de ese lenguaje de género. Entonces yo, como hombre racional, yo debo buscar cuál es la voluntad de Dios conmigo. Y una vez que encuentro la voluntad de Dios conmigo, yo debo conformar mi voluntad con la voluntad de Dios. Entonces yo, pues lo primero empiezo por abandonar el pecado mortal. Lo segundo por abandonar el pecado venial. Lo tercero por luchar contra mis defectos de carácter. Y yo a la final, cuando yo ya he hecho eso, yo ya empiezo a tener una unión con Dios y me empiezo a conformar totalmente con la voluntad de Dios. Ese, digamos, sería el viaje ideal de Santa Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz o de Santa Teresita del Niño de la Santa Faz o de todo ese montón de santos que tenemos de ejemplo para seguir. En mi camino yo voy haciendo lo mismo, yo voy buscando lo mismo, dejar el pecado mortal, el venial, los defectos de carácter y esto. Lo que yo no alcance a hacer para ser santo, yo lo tengo que hacer en el purgatorio. Pero la diferencia es que yo acá en la tierra yo hago las cosas de manera, digamos, sencilla y fácil. Yo puedo hacer obras de misericordia, yo puedo dar buenos consejos, yo puedo llevarle ropa a los pobres, yo puedo hacer un montón de cosas que son fáciles de hacer.
En el purgatorio, lo que yo entiendo es que la purificación, las manchas, son con fuego, como si fuera con lo mismo que en el infierno, con fuego me van purificando, y porque nada que no esté puro puede estar en la presencia del Señor. Entonces, el purgatorio digamos, ese segundo momento de la misericordia de Dios para que yo pueda terminar la tarea que tenía que hacer en vida, que no alcancé por A, por B o por C, para poder vivir la eternidad en la presencia de Dios, en la presencia beatífica. Por eso esa es la existencia del purgatorio, pero el purgatorio no es un lugar de castigo, ni es un lugar, no, es un lugar donde yo voy a terminar de hacer la tarea que no hice acá. Y es un lugar de misericordia de Dios, O sea, independientemente de lo que sea. en ese caso sería como la segunda oportunidad que Dios nos da Sí, exacto. a los que Venga, morimos repentinamente, por decirlo así. tal cual, usted no pudo terminar su tarea por A, por B o por C, venga y termínela acá. Entonces, pues a veces uno lee gente que escribe de esos temas y hay personas que dicen, no, pues un santo como San Juan Pablo II o Santa Teresa, pues seguramente pasaron un ratico en el purgatorio, ¿no? Porque uno nunca sabe las cosas que hay en el corazón. ¿Qué tal que el Papa Juan Pablo II, por decir algo, tuviera un defecto de carácter harto, fuerte? ¿Qué tal que cada vez que dijera, no sé, por decir cualquier cosa, que le traen la sopa de lentejas y el padre pensara para sus santos, ay, Dios mío, otra vez esta sopa de lentejas, qué jartera, en vez de darle gracias a la monjita? ¿Sí me explico? Ese pequeñísimo defecto de carácter, esa debilidad, ese defecto, tendría que purificarlo en el purgatorio. O el del alma, también el del alma que vivió una vida terrible, que se salvó en el último minuto, pues tiene que hacer todo lo que no hizo, lo tiene que hacer ahí. Una nota, las almas del purgatorio no pueden hacer nada por ellas mismas. Por eso es la mayor obra de misericordia que nosotros como personas podemos hacer por las almas del purgatorio, es orar por ellas. Entonces, la Iglesia nos ha dejado unas herramientas hermosas al alcance de la mano, que son las indulgencias. Entonces, yo puedo, por ejemplo, hacer la indulgencia diariamente, puedo hacer una indulgencia y sacar un alma al purgatorio. Yo puedo, o con adoración en el Santísimo, o rezando el rosario en comunidad. Hay una serie de actividades y hay una serie de prácticas que tienen indulgencia. Entonces yo hago la práctica, me gano la indulgencia y la abono a un alma al purgatorio. Las reglas de las indulgencias por lo general es hacer la práctica de piedad, confesarse, comulgar y orar por las intenciones del Papa. Las intenciones del Papa son específicas, son 6 o 7 y son específicas. Y uno ora por esas intenciones. Y son del Papa, son como de la silla del pontificado, están ahí. El regreso de los herejes, el regreso de los cismáticos, la conversión de todo el mundo a la fe católica. Bueno, después se las doy si quieren, porque ahorita no me las sé de memoria, no las tengo de memoria. Y uno se gana la indulgencia y la aplica a un alma al purgatorio. Está haciendo una obra de misericordia enorme. ¿A quiénes? A los sanguíneos primero, a los amigos segundo, a los benefactores tercero. Hay mucha gente que pide por las almas más olvidadas. Todos los protestantes, todos, sin excepción, que no creen en el purgatorio, están votados en el purgatorio y nadie ora por ellos, por ejemplo. Entonces uno podría orar por las almas de los protestantes, porque ahí todos los que están en el purgatorio están ahí votados y ellos no, alguien tiene que orar por ellos para que ellos puedan salir del purgatorio. Así de simple. Si nosotros que conocemos no lo hacemos, pues con absoluta seguridad sus parientes y sus amigos y los de sus congregaciones no lo van a hacer porque ellos no creen en eso. Entonces, bueno, ahí está una invitación adicional. ¿Alguien más tiene algo para decir? Aló, Dime. buenos días. Buenos días. Yo tengo una preguntita. Mandy. O sea que en los pecados veniales, el que reza y peca empata.
sí, o sea, lo que hemos escuchado toda la vida. Vendría siendo. Lo que pasa es que uno a mí sí me gustaría saber cuál es el tipo de daño que yo causo con mi pecado para saber cuál es el tipo de empate que tengo que hacer. Porque pues yo sé que si yo me robo, por ejemplo, si yo me robo 1.000 pesos, pues es una cosa medio inofensiva, ¿no? 1.000 pesos. Pero eso, 1.000 pesos a los ojos del Señor, ¿cuál es la gravedad que tiene? Ese robo en mí. ¿Cuál es la gravedad que el Señor tiene para eso? ¿Será que si yo me robo esos 1.000 pesos, el Señor prevé que yo deba pasar 30 días en el purgatorio? Es decir, por especular con cifras. Entonces yo debería orar 30 días para empatar. ¿Sí me explico? No, yo no sé Sí. el daño que yo causo con el pecado, yo no sé cuál es. No sé qué cantidad de oración tengo que hacer para empatar. Miguelito. Ahora, claro que si yo me le robo 1.000 pesos a una persona que está aguantando hambre pidiendo limosna en el semáforo de mi casa, pues es un pecado mortal. Si se lo robo a Luis Carlos Sarmiento, pues seguramente no pasa de ser una anécdota. Miguel, Señor. Miguel, perdóneme, intervengo aquí un momentito. El tema de si rezo y peco empato no es tema. Esto no es tema porque es que resulta y acontece que en el tema del pecado siempre tiene que haber una reparación. Es decir, no es empatar, es ganar siempre. Y realmente Miguel nos está diciendo es ganemos siempre, no es empatemos. Y siempre tiene que haber una reparación. Por eso es que cuando hay la confesión, hay la penitencia, que es la reparación. Y la reparación es por el daño causado. Es decir, el tema está más en el daño. Entonces, sería más interesante trabajar sobre el daño causado. Sea una moneda de 1 centavo o sean 300 millones de dólares, el tema no es que se lo quite a Luis Carlos Sarmiento o se lo quite a un pobre que está en la calle. El tema no es ahí, el tema es cómo reparas, cómo reparas. Yo hago esta pregunta porque yo siempre vi que, digamos, en la casa, mi padre es un hombre muy católico, ¿sí? Y, digamos, él no era un ejemplo en cuanto a hechos. Digamos, un señor tiene hambre, démosle de comer, ay, no, puede ser que encuentre en otro lado, no, que no moleste. Pero siempre lo veía, digamos, con la Biblia, estudiando la palabra, mirando la palabra. Entonces, por eso ahorita me causa esa pregunta, por eso hago esta pregunta, ¿sí? Porque... Yo le puedo contestar un poquitico con el tema del mismo Jesús. En el Evangelio le dice a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Hay que hacer es coherencia. Yo me lo puedo pasar con usted al frente, con una Biblia hermosa de Jerusalén, incluso de oro, pero si mis actos y mi interior está lleno de rencor, odio y envidia, pues resulta, acontece que eso no está haciendo la obra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio? Seamos coherentes en decir y hacer lo que realmente está mandado por Dios. Y lo que está mandado por Dios es acción encarnada de la palabra. O sea, por eso es que el tema es muy interesante. Jesús se encarnó, es la palabra que se hace vida y que se hace obra. No es solamente una palabra proclamada para que me vean y como le dicen a uno a veces, ay, es que usted habla tan bonito, pero resulta y acontece que ahí no está. Hay que encarnarla, porque si usted no la encarna, entonces usted no va a estar viviendo el cristianismo, porque nosotros no somos de palabras, nosotros somos palabra encarnada. Obediencia al Padre, que es lo que nos dice Jesús, obedecer al Padre, esa obediencia al Padre, hacer que pase por mi vida, por eso es tema de conversión y de cambio y de actitud para que se convierta en obra. Por eso se llaman obras de misericordia, obras. Y vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, fuiste a verme, estuve enfermo, me visitaste, me enseñé, pude orar por las personas. Entonces ahí es donde está el tema.
El tema no es solamente Gracias, de Padre. cargar una Biblia debajo del brazo, porque pues para eso la cargamos muchos esa Biblia. La cargamos y la podemos cargar hasta bien bonita. Yo veo que a veces compran unas grandototas y las tienen abiertas en el Salmo 91 en la sala, pero pasa uno el dedo y está llena de polvo. Ni siquiera la lee. Entonces, el tema por eso es que el misterio más grande y más hermoso y más significativo de toda la obra es la encarnación, porque es esa palabra, ese verbo que realmente se vuelve persona y se hace acción misericordiosa de Dios en el actuar de la historia, que sigue hoy. No es hace 2000 años, es hoy que se sigue encarnando. Entonces ahí tienes que tener esa realidad, coherencia entre las dos cosas. Gracias, Monseñor. Muy amable, gracias. Bueno, entonces yo creo que ya con esto pues podemos, francamente creo que nos quedó cubierto todo, digamos. Lo único que quedaría sería pues lo del juicio final que está en Mateo 25, porque pues, el juicio particular pues ya lo hemos descrito, ¿no? Lo que pasa cuando el Señor, cuando uno se muere, cómo llega uno a la presencia del Señor, cómo allá es examinado. Podemos mirar sobre qué es uno examinado, ¿no? Porque a veces uno no, los sentimientos íntimos de nuestra alma, o sea, todo lo que hemos pensado, lo que hemos amado, lo que hemos deseado, los pensamientos obscenos, los pensamientos contra la caridad, las dudas caprichosas, las sospechas infundadas, los juicios temerarios, los pensamientos de vanidad, de altanería, de orgullo, de exaltación del propio yo, de desprecio de los demás, las desviaciones afectivas, los amores perversos, los odios y rencores, la sed de venganza, la envidia terrible que corroe el corazón, la indignación contra la providencia de Dios cuando permite que esas cosas, nuestros fracasos, nuestras enfermedades, y uno se indigna y se muere la piedra con Dios. De eso seremos juzgados. Vamos a ser juzgados por los pecados de omisión, o sea, las obras buenas que omitimos por respeto humano, por cobardía, por pereza, los pecados ajenos que han sido cometidos por nuestra asesoría, como por ejemplo el de la persona que asesora a otra para ir a cometer un aborto, o el de la persona que convence a otra para ir a cometer un adulterio, o ese tipo, los malos consejos. Bueno, dice Benedicto, para cerrar, Benedicto XII definió en 1336, dijo: inmediatamente después de la muerte entran las almas en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, según el estado en que hayan salido de este mundo, en el acto, sin esperar un solo instante. Y Santo Tomás de Aquino, cuando se estaba muriendo, dijo lo siguiente, que es bien bonito. Dijo, cuando se estaba muriendo, estaba ya en la cama enfermo, los monjes que lo estaban acompañando y lo estaban sosteniendo, y el santo se arrodilló y con lágrimas en los ojos dijo: Señor mío y Dios mío, por quien trabajé, por quien estudié, por quien me fatigué, de quien escribí, a quien prediqué. Venid a mi pobre corazón que os desea ardientemente, como el ciervo desea la fuente de las aguas. Y dentro de unos momentos, cuando mi alma comparezca delante de vos como divino juez de vivos y muertos, recordad que sois el buen pastor y acoged a esta pobre ovejita en el redil de vuestra gloria. Entonces, me parece que debemos ser capaces de arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es el objetivo que busco con esta reflexión, es que seamos capaces de arrepentirnos y decirle al Señor: Señor, el mundo y el demonio y la carne con su zarpazo mortífero me apartaron muchas veces de ti. Si ahora pudiera desandar toda mi vida y rectificar todos los malos pasos que di, que de corazón lo haría, Señor, pero sintiéndome esto del todo imposible,
Mírame con el corazón destrozado de arrepentimiento y ten piedad de mí. Muchas gracias. Gracias, Miguelito, muy amable por la explicación. Quisiera puntualizar algunas cosas porque quedan a veces en el aire y no nos ayudan a mirar en la totalidad. Yo creo que la charla de Miguel está enfocada hacia nosotros, que somos creyentes comprometidos y que realmente estamos viviendo ya una fe consolidándonos en ella. Por esta realidad es que está esta charla. No está para aquellos que no han sido evangelizados. No está hecha para aquellos que no han tenido la capacidad por algunas realidades de su vida de haberse acercado a Dios porque no los hemos evangelizado, porque nadie les enseñó, porque nadie los guió, porque nadie los ha podido coger de la mano para estar en la presencia del Señor. Esta charla es para nosotros y es una invitación que está haciendo Miguelito a que realmente si somos conscientes y ya hemos recibido y ya estamos en el camino, pues realmente exijámonos. No es un tema de yo pues estoy jugando ahorita y a ratico sí estoy con Dios y cuando estoy en la misa que bien de pecho y todas esas cosas, los golpes de pecho. No, esta charla está en una invitación y me parece muy bien a que asumamos realmente en este momento lo que ya hemos recibido. Entonces esta charla está para nosotros. En los casos que los presentamos, que de pronto aquel muchacho de Ciudad Bolívar o aquella persona que realmente es ignorante de lo que es la voluntad de Dios y del conocimiento de Dios, no le podemos exigir a la misma altura. Porque si yo no conozco cómo obro, si yo no sé cómo hago, si a mí, por ejemplo, ahorita me dicen, siéntese frente a un computador y realice un programa, pues yo no sé. Y a mí no me pueden, o sea, no me pueden pedir lo que no he recibido. Entonces, esta charla es para nosotros en una exigencia que tenemos que tener ya. Y ponernos a pensar más en la ganancia. No, es que nosotros somos muy dados, y los latinos casi todos, aquí siempre es que nos falta el centavo para el peso. Y siempre estamos, es como ahí. O sea, lo mínimo, lo que menos podamos hacer, ojalá que no nos pidan mucho porque es que la pereza nos gana. Y bueno, y hay algún amigo mío que dice que la pereza es la madre de todos los vicios y como madre hay que respetarla. No. Esa madre no la respetemos mucho. Esa es a la madre que no debemos respetar. Entonces, la invitación, gracias Miguelito por la invitación, Gracias, es a que nosotros, los que ya estamos en el camino, y bueno, afortunadamente Emaús es un camino, entonces los que estamos en el camino, exijámonos, procurémonos por estar siempre exigiéndonos, no siempre ahí arrastras y a ver si de pronto hay una indulgencia plenaria para no irme a confesar y ojalá Dios quiera que haya una agüita que a mí me lave y que yo no tenga que ir a misa. No, así no. Entonces, por eso es nosotros. Y en el caso de las otras personas, pues entonces surge la necesidad, la imperiosa responsabilidad de enseñarles, la imperiosa necesidad de formarlos, de guiarlos. Y como les decía yo con el padre Javier de Nicolás, nosotros íbamos donde los jóvenes y llegábamos a ellos y mucho joven se salió de la calle, salió del vicio, salió de todas estas situaciones, pero porque recibió la mano de Dios. Y la mano de Dios estaba en el padre Javier de Nicolás, que realmente un día dijo, como su fundador, que fue San Juan Bosco, porque era salesiano, lo motivó a que realmente fuera a llevarle ese mensaje. Entonces es la responsabilidad. No es el juicio, sino es la responsabilidad. ¿Por qué estás aquí? Entonces ahí está la obra de misericordia. Hay que aconsejar y enseñar. Esas son las dos obras de misericordia. Aconsejar al que está errado y enseñar al que no lo sabe. Entonces esa es la responsabilidad y eso es lo que nos está diciendo el Papa. Iglesia en salida, iglesia que evangeliza, iglesia que va y lleva al Señor. Y el juicio. Estos son los elementos que nosotros tenemos racionalmente. ¿Cómo será? Créame que ni usted ni yo
sabemos cómo va a ser. Porque resulta que acontece que el Señor escruta el corazón del hombre. Y escrutar el corazón del hombre nosotros no lo sabemos hacer. Nos da elementos para encaminarnos hacia Él. Nos da medios, nos da la gracia, nos da los sacramentos, nos da su palabra, nos ofrece su presencia. Eso lo tenemos. Y que nosotros que somos conscientes, pues cada día ser más conscientes de ello. Perdone que haya intervenido así al final, pero Gracias, es para aclarar muchas cosas porque a veces manejamos los criterios de el perfecto. Mire que incluso en el país, en este momento, el pobre presidente y todos los gobernantes no sabían que este país no era perfecto y no todos no teníamos salario. Todos no estábamos vinculados de una manera laboral correcta, como debía ser en todo el mundo. No, hay mucha informalidad y hay muchos casos. Imagínense, ahorita estaban saliendo los que arreglan los carros, las personas que están en los andrecitos, cantidades de personas que viven es de otra manera. Entonces, así pasa con esta realidad. El juicio va a depender de la situación personal y ahí Dios es justo, desde la realidad personal, desde la historia personal. Y a una persona, pues de acuerdo a lo que se le ha dado y de acuerdo a lo que se le ha entregado, y esa administración es la que se le va a pedir cuentas. ¿Administraste bien lo que se te entregó? Bien. ¿No lo administraste? Bueno, tú no quisiste. Y al fin el infierno no es tampoco un mal juicio de Dios, es que tú no quisiste nunca estar con Dios. Se te dijo, se te anunció, se te presentó, se te entregó, pero no quisiste. No, yo no quiero. Ah, bueno. Entonces, ausencia total de Dios. Ese es el infierno. Ausencia total de Dios porque tú no quisiste estar nunca con Dios. ¿De acuerdo? Ese es el tema y muchas gracias. Qué pena Gracias, la intervención. Padre. Gracias, Padre. Listo, yo creo que ya terminamos, ¿cierto? Sí, señor. Muchas gracias, creo. Gracias. Muchísimas gracias, Miguelito. Muchas Gracias, Francisco. Cristina. No, a ti, hermano. Muchas gracias, muchachos, a todos. Pero Pachito. muy importante, realmente importante. Muchas gracias. Gracias a Monseñor, también Muchas habemos gracias, muy edificante. Claro, con Gracias a muchísimo gusto. todos.